Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Profesor. ¿Me escuchan bien? Por favor, ¿me están escuchando Buenas tardes, bien? profesor. Sí, sí, se escucha bien. Ah, bueno, gracias, gracias. Pues el tema que vamos a ver hoy es un tema muy importante dentro de esta contabilidad especial que estamos dando en este semestre. Es recoger el registro de las principales operaciones que se suscitan en el sector solidario. Hago la claridad que aquí no vamos a cobijar de pronto algunas que son del resorte común, en el sentido que son operaciones contables que realiza cualquier tipo de entidad. Vamos a centrarnos en aquellas que consideramos que son subgéneres o especiales dentro de este tipo de contabilidad. Y a eso nos vamos a centrar. Vamos a verlo en dos partes. Hoy vamos a ver una parte y la próxima semana vemos otra parte. También quiero aclararles que vamos a empezar por la parte de operaciones que se suscitan en la parte del patrimonio de la entidad del sector solidario. ¿Por qué vamos a empezar por ahí? Porque como ustedes saben, son entidades sin ánimo de lucro, y el hecho de que sean entidades sin ánimo de lucro tiene las cuentas del patrimonio, son cuentas muy especiales, que tienen una fundamentación, un significado distinto a las cuentas de patrimonio de cualquier otra entidad que no sea del sector solidario. Y también quiero aclararles que en cualquier tipo de empresa, sea del sector solidario o sea del sector privado o público, el patrimonio siempre se compone por tres variables, como lo saben ustedes. Se compone por el capital social, se compone por la parte de las reservas y se compone por la parte del superávit. Esas tres variables son las principales o las fundamentales que constituyen la parte del patrimonio de una entidad. Entonces, en el caso nuestro, vamos a ver primero la parte de patrimonio, vamos a ver inicialmente lo que es el capital social, después vemos la reserva y después vemos la parte del superávit. Entonces, para empezar, vamos a apoyarnos en la parte de las diapositivas que ya se las envié para efecto de empezar a analizar lo que les estoy comentando. Entonces, fíjense, como les comentaba, vamos a ver las principales operaciones del sector solidario en dos partes. Y vamos a ver un primer módulo, posteriormente miraremos otro módulo. Entonces, una de las variables del patrimonio de una entidad del sector solidario, o dicho de paso, de cualquier entidad, es la variable del capital social. Una de las partes fundamentales en el patrimonio de una entidad es el capital social. En el caso concreto de las entidades que pertenecen al sector solidario, este capital social es necesario que analicemos unas características, unas condiciones que le dan esa especialidad. ¿Cuáles son esas especialidades? Primero, que es la participación efectivamente pagada por los socios. O sea, el capital social lo formamos por lo que efectivamente ha pagado. Cuando hablamos de efectivamente pagado es que ya lo han cancelado totalmente. Si nosotros nos remitimos, por ejemplo, en una entidad privada, supongamos que tengamos una sociedad anónima. Ustedes saben que el capital está formado por el capital autorizado, suscrito y pagado, y que hay unas condiciones para poder pagar parte del suscrito para que se pueda convertir en pagado. Entonces, en este caso, que es una entidad solidaria, una de las condiciones o características fundamentales del capital social de estas entidades es que lo que se lleva ahí es lo que efectivamente han pagado los socios. Si los socios no lo han pagado, no se puede llevar a capital social, es que totalmente lo hayan pagado. Ese capital social puede estar conformado en dinero que entregan los socios o que aportan los socios, en trabajo que aportan los socios o en especie. ¿Ya?
Y otra condición es que el 25% de los aportes iniciales deben pagarse totalmente al constituirse de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy, por ejemplo, nosotros vamos a constituir una sociedad del sector solidario y establecemos que los aportes iniciales son de 100 millones de pesos, 25 millones de pesos, o sea, el 25% de 100 millones deben demostrarse que se han pagado totalmente cuando se constituyó la sociedad. Esa es una condición esencial. Si no se ha pagado el 25% de los aportes iniciales, no se puede constituir esa sociedad del sector solidario. Esa es una de las condiciones también fundamentales y básicas. Los aportes son vigilados por la Supersolidaria. Los aportes vigilados por la Supersolidaria son variables e ilimitados, ¿ya? No se olviden que aquí también pueden aparecer unas entidades que son vigiladas por la Superintendencia Financiera, que son aquellas cooperativas del sector financiero. Pero en el caso de aquellas entidades del sector solidario que son vigiladas por la Superintendencia Solidaria, ese capital o esos aportes son variables e ilimitados. También en el capital social hay que establecer dos cosas muy importantes. Hay que establecer el monto de los aportes que son irreducibles y el totalmente pagado. Me explico. El capital social es necesario que se divida en aquellos aportes que son aportes irreducibles, es decir, aquellos aportes que a través del tiempo nunca el monto va a cambiar, son irreducibles, no se pueden reducir de ninguna forma, ni porque se liquide la sociedad, ni lo pueden retirar los socios, no se puede reducir de ninguna forma, es un monto que está ahí en la parte del patrimonio, y ese monto que lo deben establecer los estatutos, ese monto nunca puede cambiar, nunca se puede entregar, es irreducible. Y es reducible, ¿por qué? Porque la fundamentación de ese monto es garantizar precisamente la situación financiera de la entidad. No se olviden que el patrimonio es lo que está en poder de los socios. Entonces, ese aporte en capital social hay que establecerlo. ¿Qué es lo que realmente del capital totalmente pagado, el efectivamente pagado, cuál es el monto que es irreducible, que nunca se puede rebajar ni se puede entregar a nadie, es irreducible? Entonces siempre hay que establecer en los estatutos el monto de los aportes irreducibles totalmente pagados. ¿Para qué? Para garantizar que el patrimonio nunca se disminuya. No se olviden también que en las entidades sin ánimo de lucro a los socios no se les puede repartir utilidades y tampoco se puede devolverle los aportes que ellos han entregado de acuerdo a la conceptualización que establece los estatutos, que son indevolvibles, no se pueden devolver. Entonces, esos aportes hay que establecer los aportes que son irreducibles dentro de los que totalmente ha pagado los socios. Y otra parte que es fundamental cuando hablamos de capital social es que en los aportes totales nunca una persona jurídica puede tener más del 10%. O sea, puede tener un aporte hasta el 10% del patrimonio que tenga la entidad. El 10%. Y si es una persona jurídica también que es socios, nada más puede tener hasta el 49%. O sea, cuando pasa estos montos del 10 o el 49%, en caso que suceda, hay que devolverle esa parte porque hay que guardar lo que dice la ley, que la persona natural solamente puede tener un aporte del 10%, hasta el 10%, y la persona jurídica solamente puede tenerlo hasta el 49%. Entonces, fíjense que ya entrando en detalle, estas son unas características totalmente especiales cuando se entra a conformar una entidad sin ánimo de lucro y que pertenece al sector solidario, ¿ya? El capital, la participación que efectivamente han pagado los socios, que puede ser en dinero, trabajo o especie, máximo el 25% de los aportes iniciales deben pagarse totalmente en el momento en que se está constituyendo la sociedad. Son vigilados, aquellos que son vigilados por la Supersolidaria son variables ilimitados. Se debe establecer el monto, de acuerdo a los estatutos, cuáles son los aportes que son irreducibles, o sea que no se pueden devolver y deben de estar siempre en el patrimonio, que es lo que garantiza la situación económica y patrimonial de la entidad. Y el máximo aporte que debe tener una persona natural en una sociedad de esta índole
si es persona natural, hasta el 10%, y si una persona jurídica, hasta el 49%. Entonces, definamos dos situaciones para poder ir comprendiendo la parte de los aportes sociales. Los aportes sociales temporalmente restringidos, fíjense que es una cuenta que su enunciado o su nombre lo indica, son aportes sociales temporalmente restringidos. O sea, cuando se hace la sociedad, inicialmente el registro se lleva aquí aportes temporalmente restringidos. O sea, están ahí temporalmente mientras se hace el ajuste de los aportes mínimos reducibles. Entonces, tenemos que entender como aportes sociales temporalmente restringidos todos los aportes que hacen los socios en un momento determinado, ¿ya? En un momento determinado. Aquí lo estamos diciendo, aportes efectivamente pagados, ¿ya? Reducirlo reembolsado al asociado por retiro definitivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque inicialmente los aportes sociales temporalmente restringidos se llevan ahí cuando los socios aportan el dinero, el trabajo en especie. Y cuando se hace ya el ajuste para llevar la parte que corresponde a lo reducible, lo que queda ahí te va a servir es para reembolsarlo al asociado por retiro definitivo. Es decir, que aquí puede quedar un saldo. Este saldo se va a utilizar para efectos de adquirir acciones o pagarle al socio cuando se quiera, o devolverle al socio cuando se quiera retirar. Y por otro lado tenemos los aportes sociales mínimos no reducibles. O sea, son aportes, vuelvo, insisto, no pueden reducirse por ley o por estatuto. El estatuto dice, la sociedad inicialmente vamos a constituirla con 1.000 millones de pesos, pero de esos 1.000 millones de pesos, 800.000 millones de pesos son irreducibles. Quedarían entonces en aportes sociales temporalmente restringidos 200 y en mínimos no reducibles 800. Entonces esos 800 no pueden reducirse por ley o por estatuto, que así lo dicen los estatutos, y así lo establece la ley, que los aportes mínimos no reducibles no pueden reducirse, como su palabra lo indica. Deben estar debidamente pagados durante la existencia de la entidad. O sea, las condiciones cuando son mínimos reducibles es que estén totalmente pagados, ¿ya? Por los socios y que pertenezcan a la entidad debidamente, porque van a formar parte del patrimonio. Entonces, aclaramos, pueden haber dos tipos de aporte: aporte social temporalmente restringido y el aporte social mínimo no reducible. Veamos un ejemplo para entender mejor lo que hemos visto anteriormente. Una cooperativa no presenta estados financieros consolidados. Ustedes saben lo que son los estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados son aquellos que consolidan estados financieros de las sucursales en uno solo, en las cuales se hacen operaciones mutuas, ¿ya? Entre las sociedades que para efecto de la consolidación tienen que eliminarse esas cuentas o esas operaciones mutuas. Entonces, estamos hablando aquí que es un estado, una cooperativa que no presenta estados financieros consolidados, porque si es estado financiero consolidado, hay que mirarlo bajo otra óptica. Recibe 20 millones de pesos, de los cuales 15 millones de pesos no son reducibles. Bueno, aquí nos faltó colocar como aporte, ¿ya? Como aporte, ¿correcto? Como aporte. O sea, inicialmente la escritura, perdón, los estatutos dicen que el aporte temporalmente no reducible son 20 millones de pesos y el otro dicen que 15 no son no reducibles. ¿Qué asiento debemos hacer? Para eso, para estos asientos tenemos que apoyarnos en el PUC, el PUC del sector solidario, ¿ya? Que es con fines de supervisión que establece la Supersolidaria. Como se recibe el dinero, aquí dice que se recibe 20 millones de pesos, utilizamos la 1105, caja 20 millones de pesos, y utilizamos la subcuenta 110505, caja general 20 millones de pesos, para darle entrada a los 20 millones de pesos que está recibiendo la cooperativa. Y como el total que establecen los estatutos es que los aportes sociales, el capital total de la sociedad son 20 millones de pesos, inicialmente se lleva entonces a la 3105,
aportes sociales temporalmente restringidos, fíjense, temporalmente restringidos, 20 millones de pesos. Subcuenta la 310505, aportes ordinarios, 20 millones de pesos. ¿Correcto? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es el asiento para que se registre el dinero que está recibiendo por parte de los socios para conformar el capital. Pero ese capital, los estatutos están diciendo que no se pueden reducir 15 millones de pesos. 15 millones de pesos. Entonces, ese mismo día hay que hacer el ajuste con fundamento a lo que dicen los estatutos. Entonces, hay que sacar de la 3105, aporte socialmente restringido, o sea, fíjense aquí, 3105, aportes sociales temporalmente restringidos, 15 millones de pesos, que son los que no son reducibles. Subcuenta la 310505, aportes ordinarios, 15 millones de pesos. Y se lleva ahora sí a la 3110, aportes sociales mínimos no reducibles. Subcuenta 311005, aporte ordinario, 15 millones de pesos. Si nosotros llevamos esto a cuentas T, pues ya se viene. Va a aparecer entonces en la cuenta T, en la 3105, aportes sociales temporalmente restringidos, le va a aparecer un saldo crédito de 5 millones de pesos. Porque aquí llevamos 20 y le estamos evitando 15, van a quedar 5. 5 como aportes sociales temporalmente restringidos y van a quedar 15 en aportes sociales mínimos no reducibles, 15 millones de pesos. O sea que fíjense ya, entonces esto queda así si se fuera a presentar los estados financieros en parte de patrimonio, quedan 5 millones a la 3105, aportes sociales temporalmente restringidos, y 15 millones a la 3110, aportes sociales mínimos no reducibles. Estos 15 millones sabemos que no se pueden reducir nunca, y eso hasta la existencia van a quedar, o se va a aumentar en la medida en que se requieran aporte de los socios, que los socios se retiren o algo por el estilo. Y estos 5 millones de pesos que están quedando en la 3105 va a servir para readquirir aportes por parte de los socios cuando ellos quieran retirarse. Entonces, fíjense que siempre hay que estar pendiente a que los aportes sociales mínimos reducibles tengan el monto que dicen los estatutos, ¿ya? Porque si hay una modificación del estatuto y de pronto esto ya va a pasar de 15 a 30 millones de pesos, entonces esta cuenta siempre debe tener los 30 millones de pesos. Entonces le decía, vamos a volver, le decía que aquí en la 3105, aportes sociales temporalmente restringidos son aportes, oígase bien, que el fundamento se sirve para readquirir aportes de aquellos socios que quieran retirarse. Entonces, para ello, hay unos aportes que son amortizados o adquiridos, ¿ya? Inicialmente, estos aportes amortizados, oígase bien, son aportes que se establecen a través de un fondo para amortización o readquisición de aporte. Este fondo para amortización o readquisición de aporte tiene que estar también establecido en los estatutos y tiene que ser aprobado por la Asamblea General de Accionistas, aunque de pronto la ley ya los cobija. Pero cuando se quieren amortizar los aportes, o sea, se quieren comprar los aportes de los socios que quieren retirarse, inicialmente esa entidad tiene que crear un fondo para ese fin, un fondo para amortización o readquisición de aportes. O sea, hay que constituirlo y eso requiere realmente la autorización de la Asamblea General de Socios. Estos aportes no pueden ser vendidos ni cedidos. O sea, que una vez que se utiliza el fondo para amortización de aportes, esos aportes que están ahí no se pueden ni ceder ni vender, forman parte, oígase bien, del patrimonio de la entidad, forman parte del patrimonio de la entidad. Es decir, un socio tiene se quiere retirar, entonces para retirarlo, nosotros utilizamos el aporte sociales temporalmente restringido, ¿no? A través del fondo de amortización. Entonces, una vez que utilizamos ese fondo de amortización, le pagamos la plata al socio
y enseguida se hace el ajuste para que forme parte del patrimonio del fondo perdón, del, del, de los aportes sociales mínimos no reducibles, porque ya eso realmente no se puede ceder ni vender, ya forman parte del patrimonio. Entonces, eso lo vamos a entender a través de un ejercicio. Miremos el ejercicio. Por ejemplo, la Asamblea General de Socios, mediante la aprobación del proyecto de distribución de excedentes, esto lo vamos a ver en una clase aparte, lo que es el proyecto de distribución de excedentes, pero me lo puedo adelantar. Una vez que la empresa o la entidad del sector solidario ya cierra su estado financiero y establece a través del estado de resultados cuáles son los excedentes que les queda, excedentes netos que le queda a la entidad, la administración tiene que presentarle a la Asamblea General de Socios un proyecto de distribución de excedentes. O sea, ¿qué se va a hacer con esos dineros que quedaron de excedentes para efecto de distribuirlos? Y aquí esta distribución tiene una distribución que la ley taxativamente dice para qué se van a utilizar, y hay una parte, si queda, que se utiliza de acuerdo a las decisiones que tome la Asamblea General de Socios en ese momento. Entonces, en este caso, fíjense bien, la Asamblea General de Socios, mediante la aprobación, o sea, ya aprueba el proyecto de distribución. En ese proyecto de distribución, la Asamblea dice, constitúyese un fondo para amortizar aportes por 18 millones de pesos. O sea, una plata, vamos a utilizar 18 millones de pesos para readquirir acciones de aquellos socios que quieran retirarse. Eso básicamente es lo que estamos diciendo aquí. La Asamblea General de Socios, mediante la aprobación del proyecto de distribución de excedentes, aprueba el fondo para amortización de aporte por 18 millones de pesos. O sea que hay que constituir el fondo para amortización de aporte. ¿Cómo se constituye ese fondo? Mediante esta siguiente. Se saca o se debita la 3600, que es la cuenta mayor excedentes y o pérdidas acumuladas, de 8 millones de pesos. No se olviden que cuando hablamos de excedente y o pérdida acumulada es lo que está realmente acumulado de los ejercicios totales que ha realizado la empresa. Y en este caso, la empresa tiene acumulado, no tiene acumulado pérdidas, sino tiene acumulado excedente. Entonces, por eso se lleva a la 3605, excedente por 18 millones de pesos. O sea, se saca de la cuenta de superávit, porque tengo una cuenta de superávit, la 3600, excedente o pérdidas acumuladas, 18 millones de pesos, y se crea el fondo que se llama la 3300, fondo de destinación específica, que es la cuenta mayor, y la subcuenta es la 3305, fondo para amortización de aporte, 18 millones de pesos. Debía haber suma igual a 18 millones de pesos. O sea, fíjense, hemos ya hecho lo que la Asamblea nos autorizó. Hemos creado el fondo para amortización de aporte. O sea, hemos creado la 3305, fondo para amortización de aporte, que forma parte del patrimonio, correcto. Entonces, con este fondo es que se empieza a readquirir las acciones, los aportes de aquellos socios que se quieren retirar por cualquier razón. Entonces, este es el asiento mediante el cual, oígase bien, se crea o se registra el fondo para amortización de aporte que previamente ha autorizado la Asamblea General de Accionistas. Supongamos que ya tenemos el fondo y que un cliente quiere retirarse, ¿ya? ¿ya? Y entonces a ese cliente, después que se hace la liquidación, porque cuando se va a retirar un socio hay que hacer una liquidación. ¿Por qué? Porque el socio puede tener deudas con esa entidad, ¿ya? También tiene unos aportes, y entonces el contador o la parte financiera tiene que hacer previa liquidación para efecto de entregarle el neto que le corresponde, cruzando las deudas también con los aportes que ha hecho, para efecto de poder determinar cuánto hay que entregarle cuando se retira. En este caso no hay nada de eso, sino que fíjense que el socio tiene un aporte de 3 millones de pesos y dice voy a retirarme, y se retira.
también hago la claridad, cuando un socio quiere retirarse por estatuto y por ley, no se le puede negar el retiro. ¿Por qué? Porque eso realmente riñe contra la misma Constitución en el sentido de la libertad de asociación. Así como yo tengo la libertad de asociarme, tenemos también la libertad de retirarme. Entonces, se puede retirar, no se le puede negar nunca, independientemente, óigase bien, que el socio esté debiendo a la entidad solidaria. No hay que negarle nunca, nunca, nunca el retiro. Si de pronto al retirarse queda con deuda, entonces habría que generar una cuenta por cobrar y buscar el mecanismo para cobrarse posteriormente. Pero hay que retirarlo, y retirarlo implica hacer los asientos contables pertinentes. Entonces, en este caso, este señor tiene 3 millones de pesos. Entonces, como son 3 millones de pesos, fíjense dónde lo sacamos inicialmente. De la 3105, aportes sociales temporalmente restringidos. Se los dije. Esta es la parte del capital que se utiliza para poder readquirir los aportes que hacen los socios. Fíjense que no se saca de que no se puede reducir, sino los aportes sociales temporalmente restringidos. 3 millones de pesos. Subcuenta 310505, aportes ordinarios, 3 millones de pesos. Y se le gira un cheque. La 1110, depósito de instituciones financieras y cooperativas, subcuenta 111005, cuenta corriente de la vivienda. O sea, con este asiento estamos comprando o readquiriéndole el aporte que tiene ese socio en esta entidad del sector solidario, 3 millones de pesos. ¿Ya? Pero como este pago, oígase bien, tiene que salir del fondo de destinación específica. ¿Con qué lo creamos? Vamos a verlo, para recordarle, fíjense que aquí lo creamos, a la 3300, fondo de destinación específica. Entonces, de ahí utilizamos ese fondo. ¿Ya? 3300, fondo de destinación específica, 503305, fondo para amortización de aporte, 3 millones de pesos, y lo llevamos, fíjense bien, a aportes sociales no reducibles, 3 millones de pesos, 50 aportes ordinarios. ¿Qué estamos observando aquí? Que unos aportes que tentativamente o inicialmente estaban como aportes sociales temporalmente restringidos, ya se vuelven no reducibles. ¿A través de qué? A través de la adquisición por intermedio de un fondo de destinación específica para la amortización de aportes. Entonces, fíjense que aquí se cierra el ciclo del registro en cuanto a la amortización o readquisición de aportes. O sea, además de pagarle al socio, darle su dinero, es necesario que se haga enseguida el ajuste para llevar esas acciones que están requiriéndose, llevándosela a la parte del patrimonio que es no reducible. Y ya entonces se va a aumentar los aportes sociales mínimos no reducibles en el patrimonio, que, vuelvo y cito, no se pueden ceder ni vender, porque esto ya es de la misma empresa, ya esto es de la empresa. Es que cuando hablamos de aportes mínimos, aportes sociales mínimos reducibles, son aportes que realmente pertenecen ya a la empresa. Mientras cuando estamos hablando aquí de aportes sociales temporalmente restringidos, son aportes que todavía pertenecen a los socios. Y esto ya es de la empresa, que no se pueden cambiar, no se pueden ceder ni se pueden vender. Entonces, esto sería el enfoque o el registro que hay que hacer cuando se están readquiriendo las acciones, los aportes por intermedio de un fondo de amortización de aportes. ¿Qué otras operaciones podemos nosotros analizar y estudiar en el manejo de la parte de patrimonio o patrimonial? Básicamente son las devoluciones de los aportes. Básicamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso sucede con mucha frecuencia. A pesar de que se hace mucha campaña, se hace mucha capacitación, la misma situación que tiene un socio de pronto lo obliga por necesidad de retirarse, y vuelvo, insisto, eso no se puede restringir. O sea, porque eso hay que aceptarlo porque así lo establece la Constitución. Entonces, veamos los casos en los cuales hay que hacer devolución de aportes sociales. ¿Cuándo tenemos que devolverle a los socios sus aportes sociales? Una, cuando se retira el asociado. ¿Ya?
cuando se retira el asociado. Otra, cuando sobrepasa el máximo de aporte. Yo les expliqué, hay una diapositiva anterior donde si una persona natural, el máximo que puede tener de aporte son el 10%. Y si es persona jurídica, el 49%. Entonces, si sobrepasa estos porcentajes, hay que devolverle esa parte a esa persona natural o a esa persona jurídica en calidad de socio. También devolución de aportes sociales cuando la entidad requiere o amortice los aportes. O sea, el ejemplo que vimos anteriormente. ¿Verdad? Siempre se devuelve cuando la entidad requiere el aporte que está en cabeza de los socios. O cuando se liquide la organización solidaria, ¿verdad? Pero aportes que solamente pertenecen a los socios. Entonces, fíjense bien que estas podrían ser las 4 formas, las 4 situaciones en las cuales hay que devolverle aporte a los socios. Cuando se retire el asociado, cuando sobrepase los aportes, ya sea persona natural o jurídica, cuando la entidad requiera las acciones o cuando se liquide la organización solidaria. Pero esto tiene que ver básicamente con la parte de los aportes que son temporalmente reducibles, no los que están restringidos, que son irreducibles. Veamos un ejemplo. Un asociado solicita el retiro, presentando los siguientes datos. Fíjense que yo soy socio de una entidad del sector solidario, pasó mi carta, ¿ya? Entonces, esa carta lo más probable es que se lleve a la junta administradora que tiene que ver con el proceso de aprobación de su retiro, se aprueba y se pasa al departamento financiero contable para que haga la liquidación. Entonces, con esa idea, entonces, contabilidad, una vez que se aprueba, pues se acuerdan de que no se puede realmente obligar a que el socio no se retire. Contabilidad observa en este ejercicio que este asociado con crédito de consumo, categoría C, debe 2.800.000. Hay una cuenta por cobrar de 2.800.000 por un crédito de consumo que le dio esta entidad a este socio, que está en categoría C. Categoría C es que tiene unos riesgos, o sea, que el tipo ha estado atrasado, ¿ya? Entonces, tienen por lo menos más de 90 días, creo que es la categoría C. Y también está debiendo, como está en categoría C, está debiendo unos intereses que están en cuenta por cobrar de 560.000 pesos. Pero también este socio tiene unos aportes sociales de 2 millones de pesos. De 2 millones. O sea, esto es los datos que se sacan a nivel auxiliar del socio que quiere retirarse. ¿Qué asiento debe hacerse una vez que se aprueba y se determina la parte de los datos atinentes a este socio? Se debe registrar la liquidación, ¿ya? Liquidación de un asociado cuando la entidad se encuentra con el aporte mínimo no reducible. ¿Qué significa esto? Que antes de hacer el asiento tenemos que verificar que el aporte mínimo no reducible se encuentra bien, ¿ya? Y se encuentra de acuerdo. Si el estatuto dice que el aporte mínimo reducible son 20 millones de pesos, hay que verificar que tenga 20 millones de pesos, ¿ya? Eso es lo que hay que ver. Por eso dice aquí, liquidación de un asociado cuando la entidad se encuentra con el aporte mínimo reducible, o sea que no hay ningún tipo de inconveniente. Entonces, lo primero que hay que hacer es cruzar las cuentas de las deudas que tiene el cliente. Para entenderlo mejor, si tenemos una cuenta por cobrar aquí, una cuenta de un crédito de consumo, cuenta por cobrar categoría C, y una cuenta por cobrar de interés categoría C, el saldo es débito. Tenemos que acreditar esas cuentas. Fíjense, la 1442, crédito de consumo, otras garantías, sin libranza, ¿ya? Sin libranza. 1442.15, categoría C, riesgo apreciable. C, riesgo apreciable. 2.800.000, que es una cuenta por cobrar, la acreditamos para que queden ceros, porque en el libro mayor debe estar el saldo débito. Entonces, en este asiento lo que hace, la acreditamos para que vaya quedando en cero esa deuda que tiene este cliente por el concepto de crédito de consumo categoría C. Y también acreditamos la 1443, intereses crédito de consumo, su cuenta 1443.15, categoría C, riesgo apreciable, por 560.000 pesos. ¿Por qué? Porque esta cuenta por cobrar de intereses también aparece en el mayor como un saldo débito. Entonces la acreditamos para que también quede en cero.
con estos dos registros estamos poniendo la deuda que tiene el cliente, oígase bien, la deuda que tiene el cliente en cero, o el socio en cero. Le hemos acreditado las deudas, las dos cuentas por cobrar las hemos acreditado. Y al mismo tiempo, oígase bien, los aportes sociales que tiene el cliente o el socio, hay que llevarlo a cuentas por cobrar, a la 1660, otras cuentas por cobrar, subcuenta 1660-35, cuenta por cobrar del cero en 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque esa plata inicialmente se le queda debiendo al socio 2 millones de pesos, ¿ya? Porque es el aporte que tiene 2 millones de pesos. Entonces, la diferencia entre la deuda que él tenía y el aporte que él tenía nos da una diferencia a favor o en contra. Aquí es a favor. Entonces, como es a favor, entonces se genera otra cuenta por cobrar, la 1442, créditos de consumo, otras garantías sin libranza, 800.000 pesos. 144205, categoría a riesgo normal. O sea, se genera una cuenta por cobrar. ¿Por qué una cuenta por cobrar? Porque lo que él debía es superior a lo que él está aportando, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí él debía 2.800.000, pero solamente había aportado 2 millones de pesos, le queda debiendo a la cooperativa o a la entidad sin ánimo de lucro 800.000 pesos, que se lleva de acuerdo al tipo de cartera que esté manejando, en este caso crédito de consumo, otras garantías sin libranza, categorías económicas. ¿Por qué? Porque se está generando inicialmente esta cuenta por cobrar. Entonces, con este registro, estamos cruzando la deuda con los aportes y siempre hay alguna diferencia a favor o en contra. Aquí es en contra y por tal razón la cooperativa tiene que generar una cuenta por cobrar. ¿Qué asiento debe seguir? Fíjense bien. Entonces, se lleva. Fíjense que yo le decía que la 3105 es aquella, oíganse bien, donde están los valores o los aportes que han hecho los socios, están a nombre de los socios. ¿Ya? No está, fíjense, no está en el que es irreducible, sino en el que está en cabeza de los socios. Entonces, por eso es que se debita de esta cuenta. La 3105, aportes sociales temporalmente restringidos, 2 millones de pesos. Subcuenta 3105, aportes ordinarios. Y ahora sí, se mata la cuenta por cobrar que generamos por lo que es, o ya sé bien, lo que son los aportes que tiene el socio. 1660, otra cuenta por cobrar, 2 millones de pesos. Subcuenta 1660-35, otra cuenta por cobrar. Obsérvese, vamos a volvernos. Que aquí, fíjense, está aquí en el debe, 1160, 2 millones de pesos. Y cuando ya estamos sacándola del capital temporalmente restringido, la acreditamos. O sea que ya esta cuenta por cobrar queda en cero. ¿Ah? Entonces, aquí quedan los 2 millones de pesos. ¿Correcto? Que ya van a formar parte voy a hacer bien. Bueno, aquí no, porque aquí solamente se está liquidando, correcto. Pero entonces vamos a volvernos, entonces inicialmente hay que cruzar lo que son las deudas con lo que es el saldo que tiene de aporte del cliente, del socio, que se genera en una cuenta por cobrar, y la diferencia se lleva a una también a cartera. Y posteriormente se saca de los aportes socialmente temporalmente restringidos contra otras cuentas por cobrar para que queden cero. Entonces, ese sería el asiento. Veamos otro ejemplo. Un asociado solicita el retiro, presentando los siguientes datos. Contabilidad observa que hay un crédito de consumo de categoría C, o sea que está debiendo ese socio a esta entidad 2.600.000 y tiene unos aportes sociales, este socio, de 8.600.000. Obsérvese lo siguiente, que los aportes sociales están por encima de lo que está debiendo el socio. O sea que aquí inicialmente el socio tiene un valor a favor. Si él ha aportado 8.600.000 y está debiendo 2.600.000, lo más probable es que tiene que devolverle aquí, ¿qué? 6 millones de pesos. 6 millones de pesos. Entonces, eso hay que mostrarlo en los asientos contables que hay que hacer. Entonces, retiro del socio cuando la entidad está al tope del capital mínimo no reducible. Esto siempre hay que observarlo. Cuando está al tope, o sea, cuando realmente tiene el valor del capital mínimo no reducible.
Entonces, como habíamos visto en el ejercicio anterior, en el 3, inicialmente el aporte se lleva a una cuenta por cobrar, la 160, 1660, otra cuenta por cobrar por 2.600.000, ¿ya? Que es la deuda, 2.600.000 la deuda contra créditos de consumo, otras garantías sin libranza. O sea, aquí estamos matando la deuda que tiene el cliente o el socio con esta entidad del sector solidario. ¿Por qué? Porque esto aparece en el libro mayor con un saldo débito. Entonces, aquí acreditándola, la ponemos en cero. Que estamos diciendo que no está debiendo, o esta entidad le debe, el socio le debe, por crédito de consumo, un crédito que lo otorgó anteriormente, 2.600.000. Entonces, la acreditamos. 2.600.000, ponerla en cero. La 1442, crédito de consumo, otra garantía sin libranza, subcuenta la 1442, categoría C, riesgo apreciable. ¿Y qué debitamos? Una cuenta por cobrar a favor de la entidad. O sea, se lleva a 1660, otra cuenta por cobrar, 2.600.000, subcuenta, cuenta por cobrar de tercero. O sea, con esto lo que estamos es matando la cuenta que tiene que ver con la relación comercial que ha tenido el socio con esta entidad sin ánimo de lucro, porque al general usted mira, bueno, profesor, pero aquí lo estamos haciendo sacando una cuenta por ahí y llevando otra cuenta por cobrar. Pero fíjense que esta es otra cuenta por cobrar que ya no está relacionada con actividad directa con el socio, es otra cuenta por cobrar a tercero, 2.600.000. ¿Por qué? Porque hay que generarle esta cuenta por cobrar, porque no se le puede decir al socio, no te voy a retirar porque estás debiendo. Mientras tanto, temporalmente se le lleva una cuenta por cobrar y se mata la deuda que tiene con la entidad del sector solidario. Entonces, ¿qué otro asiento hay que hacer? Mismo que hicimos anteriormente. Sacamos, oígase bien, como aportes sociales de este socio, son 8.600.000, lo sacamos de aportes sociales temporalmente restringidos, o sea, del patrimonio que está en cabeza de los socios, la 3105. Subcuenta 3105, aportes ordinarios, 6 millones, perdón, aquí está equivocado, es 8.600.000, pero 8.600.000, aquí estamos equivocados, hay que cambiar. Y se mata, entonces ahora sí, la cuenta por cobrar que habíamos generado para quitar, oígase bien, la relación comercial que tenía el socio. Entonces, la 1660, que la habíamos debitado aquí, la acreditamos. La 1660, otra cuenta por cobrar tercero, la acreditamos. Aquí la habíamos debitado y aquí la acreditamos para que quede en cero. Entonces, si los aportes del socio eran 8.600.000, que es lo que realmente tenía ese socio, y estaba debiendo 2.600.000, hay que pagarle, devolverle 6 millones de pesos. ¿Esos 6 millones de pesos cuáles son? Se lleva la 2465 remanentes por pagar, su cuenta 246505 de aportes ex asociados. ¿Por qué? Porque ya no es un socio. O sea, esta es una cuenta por pagar. De acuerdo al PUC, hay que evaluar esta cuenta. O sea, en conclusión, fíjense bien que aquí hay que devolverle a la persona o al socio la diferencia entre la deuda que tenía con la cooperativa o la entidad sin ánimo de lucro y el aporte que él tenía. Tenía aporte de 8.600.000 y estaba debiendo 2.600.000. Pero para efecto de que realmente se cumpla la normatividad en cuanto al manejo y utilización de los fondos, hay que hacer estos asientos. ¿Ya? Entonces, cuando ya se le vaya a devolver la plata, ¿ya?, al socio, hay que debitar la 2465 remanente por pagar contra la cuenta de banco y se le entrega la plata. Ese también sería un ejemplo cuando el asociado solicita el retiro. En este caso hay que devolverle, y como hay que devolverle, hay que generar una cuenta por pagar. Bien, fíjense que en los ejercicios anteriores, voy a devolverme, siempre se habla de esto, el tope del capital mínimo no reducible. O sea, hay que observar si el capital mínimo no reducible está de acuerdo a los estatutos. Si realmente llegó al tope, si el estatuto decía que el capital mínimo reducible es de 5 millones de pesos, eso es lo que hay que observar, que esté en esta cuenta 5 millones de pesos. Porque hay situaciones en las cuales hay que retenerle a los socios
cuando se hace la devolución por aporte en caso que se retire, Y son situaciones en las cuales, además de que de pronto, fíjese bien, no están los topes del capital reducible, o sí deben de estar, ¿ya? Resulta que esa entidad ha venido adoleciendo por situaciones financieras difíciles y ha venido generando pérdidas. Y cuando un socio, como es normal, cuando tú formas parte de una sociedad, tienes derecho a participar en las utilidades y en las pérdidas, en este caso en los excedentes y en las pérdidas. Entonces, si un socio se retira hoy, resulta que esa entidad ha venido perdiendo o está perdiendo en este ejercicio, el socio que se retira tiene que participar también de esa pérdida. Entonces, por eso hay que retenerle, ¿ya? Cuando se hace la devolución de aportes sociales. ¿Cuándo se da la retención y devolución de aportes sociales? Cuando el socio se retira, el cual debe aceptarse. El socio se retira por cualquier razón y tiene que aceptarle, aunque esté debiendo, hay que aceptarle el retiro. Aunque tenga obligaciones económicas. El socio dice, yo me voy a retirar, debo 7 millones de pesos, pero yo apenas tengo 500. ¿Cómo ya tú estás viviendo de más? No, señor, no lo pueden retenerle ese retiro. Aunque esté debiendo, hay que aceptar el retiro. Independientemente de los aportes, el ejemplo que le estoy poniendo. El tipo tiene un aporte en 1.000 pesos y está debiendo 5.000. Eso no es razón para o causal para decirle que no puede retirarse. Pero hay que hacer retención proporcional a las situaciones económicas negativas. O sea, la parte contable financiera tiene que observar que cuando se va a causar el registro del retiro de este socio, si hay situaciones negativas, o sea, que hay pérdidas acumuladas o pérdidas de ejercicio, hay que hacer una retención proporcional de acuerdo al retiro que haya que hacer de ese socio. Entonces, para ello, hay que saber calcular lo que es el factor de la retención. O sea, qué factor hay que aplicarle al retiro del socio. Este factor está definido por lo siguiente. El factor de retención es igual al total de pérdidas, oígase bien, menos las reservas para protección de aporte. Saben que hay una reserva para protección de aporte, dividido entre el total de aporte a la organización solidaria. Al hacer esta operación nos va a dar un porcentaje, y ese porcentaje es que le vamos a aplicar a el retiro o el monto del retiro que le dé en la liquidación al socio. Entonces siempre hay que utilizar esta fórmula para saber cuál es el porcentaje de retención que hay que hacerle al socio que se le está aprobando dicho retiro. Veamos un ejemplo. Un asociado solicita el retiro de una cooperativa. La entidad presenta el patrimonio siguiente: total de aportes sociales, 1.800 millones de pesos. De esos 1.800 millones de pesos hay en un fondo de amortización de aportes 700 millones de pesos. ¿Ya? Fondo de amortización de aportes. Fondo de amortización de aportes, ¿qué? Es el fondo que se hace para readquirir las acciones. Total fondo de revalorización de aportes, o sea, un fondo que también se constituye por Asamblea General para revalorizar los aportes, 86 millones de pesos. Reserva para protección de aportes sociales, es una reserva que es precisamente para proteger los aportes sociales en situación calamitosa o situación económica que tenga el país, 25 millones de pesos. Y también hay un dato que es importante, que pérdida de ejercicios anteriores, 100 millones de pesos, o sea, son pérdidas acumuladas, 100 millones de pesos. Sin embargo, en el año en que se va a hacer el retiro, esta empresa dio una ganancia o un excedente de 15 millones de pesos. Pero siempre lo siguiente, si hay una pérdida acumulada de 100 millones de pesos y el último año se ganaron 15 millones de pesos, es una situación calamitosa que tiene esta entidad, porque estas pérdidas ponen en riesgo el capital no reducible. Porque al sumar las tres variables del patrimonio, que son el capital social, el superávit y la reserva, de pronto estas pérdidas, esta parte del superávit, va a incidir en el capital no reducible. Entonces, por ello es que es una situación calamitosa.
O sea, es más la pérdida que ha generado esta entidad que los excedentes. Entonces, como ya va a haber una pérdida acumulada, es necesario que cuando se vaya a hacer la liquidación de este socio, se vea en cuánto va a participar ya con esa pérdida. Parece que se aplica entonces la fórmula que vimos en la diapositiva anterior. Además de esta situación, que es situación que estamos sacando los estados financieros, el asociado presenta su estado de cuenta así: total aporte sociales ordinarios, 4 millones de pesos. ¿Ya? Estos son los que están temporalmente reducibles, 4 millones de pesos, el aporte que ha hecho el socio. El saldo del crédito de cartera, o sea, lo que está debiendo, debe por cartera de consumo, debe 1 millón de pesos. Y también debe otros conceptos por cuenta por cobrar 200.000 pesos. O sea, que fíjense que aquí él ha hecho un aporte de 4 millones de pesos y está debiendo 1.200.000 pesos. Aparentemente hay que devolverle 4 millones menos 1.200.000, hay que devolverle 2.800.000. Pero esos 2.800.000 tienen que estar afectados por las pérdidas acumuladas que tiene esta entidad, porque tiene una situación calamitosa desde el punto de vista económico. Entonces, bajo esa perspectiva y análisis, veamos qué asiento se hace. Entonces, fíjense, vamos a calcular el factor de retención. Total pérdidas acumuladas, 100 millones de pesos. Pero, como una utilidad, el último año, 25 millones de pesos, hay que restárselo para saber cuáles son las pérdidas totalmente acumuladas, porque estas son 100 millones de pesos de ejercicios anteriores, y estos son 25 millones de pesos del excedente del último año. Entonces sería 100 menos 75, sería entonces las pérdidas acumuladas. Pérdida de 100 de ejercicios anteriores menos los 25 que se ganó este año, entonces serían aquí 75. Dividido entre la reserva para protección de aporte. La reserva para protección de aporte, allá en el ejercicio nos está diciendo, vamos a verlo, nos está diciendo que son 1.800 millones de pesos. 1.800.000. Se divide entre 1.800 millones de pesos y eso nos da un factor de retención de 0.042, o sea, el 4.2%. El 4.2% es el factor de retención que tenemos que aplicarle a los aportes del asociado. ¿Ya? Profe, disculpe. Dime. Disculpe que lo interrumpa. Esos 25 millones no son de las utilidades. Las utilidades fueron 15. ¿De la qué? Te escucho. O sea, en lo que dice en el ejercicio dice que las utilidades del último año fueron 15, no 25. Vamos a ver para ahí, vamos a ver para ahí. Espérate, son 15, sí, son 15. Esos 25 según la fórmula... Son 15. No, son 15, sí, tienes razón. Hay que es que lo que dice la fórmula, o sea, sí está bien establecido porque no dice menos la utilidad del ejercicio, sino menos la reserva para protección de aportes sociales. Vamos a verla, vamos a ver si estoy equivocado. Aquí dice, total pérdida menos reserva, tienes razón, menos la reserva de protección de aporte. Menos reserva de protección de aporte, tienes razón. Tienes totalmente la razón. Y me gusta eso porque estás pendiente del ejercicio. Eso me gusta que estás atento. Entonces, está bien calculado aquí. Sería la pérdida menos la reserva para protección. 100 millones de pesos menos los 25, correcto. Que son los 25 que son reservas de protección de aporte. Dividido entre total de aporte de la operación solidaria, que son 1.800 millones de pesos. Entonces nos da un porcentaje de 0.042, o sea, el 4,2%. 4,2%. Entonces, como los aportes del asociado son 4 millones de pesos, lo multiplicamos por este porcentaje de retención. Y significa que cuando hagamos la liquidación tenemos que retenerle al cliente 168.000 pesos. 168.000 pesos. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos que el total de pérdida que deberían ser ahora 100 millones menos 15, que deberían 85 para saber lo que queda ya en la parte del superávit acumulado. Ya, así que estaba confundido. Tienes totalmente la razón. Entonces, ya obteniendo el valor de retención, ahora sí estamos en condiciones de desarrollar los registros. Retención y devolución de aporte con situaciones de pérdidas acumuladas. Entonces, fíjense, como esto es lo que está en cabeza de los socios, el capital de los socios, que son temporalmente restringidos, se saca la 3105, aporte social totalmente restringido. El aporte del socio, 4 millones de pesos. Son lo que él realmente ha ido aportando durante su estadía en esta institución. Como está debiendo 1 millón de pesos, acreditamos la cuenta por cobrar, la 1442, crédito de consumo, otra garantía sin libranza, subcuenta
144205, categoría riesgo normal, 1 millón de pesos. Como también debe otra cuenta por cobrar por concepto de otro concepto, perdón, se lleva a la 1660, que es donde está contabilizada. Otras cuentas por cobrar, su cuenta 1635, cuenta por cobrar tercero, 2 millones. Aquí es 200.000 pesos, aquí también estoy equivocado. Me perdonan a veces las equivocaciones, pero es que con tanta presión que hay aquí, estudiándose los ejercicios, yo he visto varias materias y de pronto por eso me equivoco. Ya. Pero lo interesante es que usted entiende la fundamentación del registro. Entonces, 200.000 pesos es la otra cuenta por cobrar que debe el socio. Como, óyase bien, se le va a retener 168.000 pesos por la situación calamitosa o la pérdida acumulada que tiene esta entidad al socio, eso se lleva a la 3605, excedente y o pérdidas acumuladas. O sea, para disminuir la pérdida, 3610 pérdida, por eso es que se acredita, ¿ya? Al acreditar esta cuenta, excedente o pérdida, lo que estamos es ya disminuyendo la pérdida acumulada, porque esa parte la está colocando el socio, 168.000 pesos, ¿ya? Y se le gira el cheque al socio, depósito de instituciones financieras por la diferencia. O sea, 4 millones menos 1 millón menos 200 y 168 da 2.632.000, 4 millones de pesos. O sea, esta es la retención y la devolución que se le hace al socio previamente haciendo los registros de la deuda que tenga y reconociendo el aporte que tiene el socio en cabeza de él, que está en la cuenta 3105, aportes sociales totalmente restringidos. Este sería el asiento. Veamos otro ejemplo. Un asociado solicita el retiro de una cooperativa. La entidad presenta el patrimonio siguiente: total aportes sociales, 1.800 millones de pesos. Total fondo de amortización, 700 millones de pesos. Total fondo de revalorización de aporte, 86 millones de pesos. Reserva para protección de aportes sociales, 25 millones de pesos. Y pérdida de ejercicio, 85 millones de pesos. El asociado presenta su estado de cuentas así: total de aportes sociales ordinarios, 4 millones de pesos. Debe 1 millón de pesos en cartera y 200 en otras cuentas, ¿ya? Veamos aquí qué sucede. Entonces calculamos el factor de retención, ¿ya? 85 millones de pesos, que es la pérdida acumulada, menos la reserva por protección de aportes, son 25 sobre 1.800, nos da 0,33. O sea, el 3.3%. Como los aportes son de 4 millones de pesos, lo multiplicamos por ese porcentaje, entonces nos da 132.000 pesos, pues ahí es lo que hay que retenerle al socio. Y hacemos el asiento, similar al anterior. Sí, claro. Entonces, fíjense, la 3105, aporte social temporalmente restringido, que son los aportes que están en cabeza de los socios, por el aporte que tiene, 4 millones de pesos. 4 millones de pesos. Se cruza o se acredita las deudas que tiene de las cuentas por cobrar. Ahora acreditamos la 1442, crédito de consumo, otra garantía sin libranza, subcuenta categoría de riesgo normal, 1 millón de pesos que está debiendo. Y también por otra cuenta por cobrar que debe 200.000 pesos. Aquí también está el error. Otra cuenta por cobrar 200.000 pesos. Ahora, el 4240 y hay que 4240 más 132.000 pesos. 132.000 pesos. ¿Por qué lo estamos perdiendo? Vamos a aclarar una cosita aquí. Vamos a ver aquí la pérdida, son 35. Un momentico. Entonces, veamos aquí, los 132 se llevan a una cuenta de ingreso. Una cuenta de ingreso. ¿Por qué? Aquí me perdí. Cuando el total de la pérdida pertenece a la pérdida. Ah, ya entendí. Cuando el total de la pérdida pertenece a la pérdida del presente ejercicio. ¿Ya? Fíjense que la pérdida aquí fue 85 mil pesos, pero son del último ejercicio. O sea, esto no venía con pérdidas acumuladas. Con pérdidas acumuladas. Entonces se entiende
que antes de que el socio se retirara, el socio tenía que participar, oígase bien, en esas pérdidas. Pero como no hay pérdidas acumuladas, no se puede llevar patrimonio, entonces hay que llevarlo a una cuenta de ingresos. Porque esa es una plata que si el socio se hubiera retirado antes de hacer los estados financieros, había que meterla en la cuenta de pérdidas y ganancias, o en la cuenta de excedentes y pérdidas. Entonces, por eso es que se lleva a la cuenta de ingresos, a la 4240, servicio diferente al objetivo social 132, porque esa pérdida es del último año, se lleva una cuenta de ingresos. Y la diferencia se le gira el cheque. Entonces, fíjense, el tipo tenía unos aportes de 4 millones de pesos, nos debía 1.200.000, pero él tenía que retenerle 132.000 pesos que van a ingresos porque son pérdidas del ejercicio. Entonces, para que se disminuya la pérdida del ejercicio, y la diferencia se le entrega con un cheque. Este sería realmente el asiento que se hace cuando la pérdida pertenece a la pérdida del presente ejercicio. Entonces, fíjense que hemos visto cómo se mueve la cuenta de capital social cuando el socio se retira o se liquida. Y que otro factor en el patrimonio son las reservas. Las reservas. El fundamento de las reservas, ¿qué son? El fundamento de las reservas es precisamente proteger parte del patrimonio. Esas reservas pueden ser reservas legales, estatutarias o otro tipo de reservas, ¿ya? En el caso de la reserva, la gran mayoría de las reservas en la entidad sin ánimo de lucro son reservas que, además de las que establece la ley, son aquellas reservas que establece la Asamblea General de Socios para el efecto de atender, oígase bien, situaciones del patrimonio y poder protegerlo. Entonces, la reserva, cuando las entidades sin ánimo de lucro, como es el caso que estamos viendo, son irrepartibles. Las reservas sociales, esas reservas que se hacen o se sacan del excedente para beneficiar a la sociedad o a los socios, esas reservas nunca se pueden repartir, tienen la característica, son irrepartibles. Y también, como forman parte del patrimonio, también el patrimonio es irrepartible, ¿ya? Aunque se liquide la sociedad. O sea que fíjense que la entidad del mismo lucro, ese es lo que lo caracteriza, que no se pueden repartir utilidades y menos reservas, excedente y menos reservas. Entonces, cuando se hacen reservas a una entidad sin ánimo de lucro, lo que caracteriza a esas reservas es que no se pueden repartir esas reservas sociales y que como forman parte del patrimonio tampoco pueden repartirse. Y el excedente o sobrante, fíjese bien, se puede utilizar para prestación de servicios a los socios, la mayor cobertura. O sea, como no se pueden repartir los excedentes ni a los socios, entonces se puede ampliar la cobertura, y esto lo explicó en muchas ocasiones. Pero también el excedente puede servir para el crecimiento el crecimiento de la reserva, ¿ya? El crecimiento de la reserva y fondos de carácter patrimonial. ¿Por qué? Porque hay unos fondos que de pronto la Asamblea General de Socios los crea o los autoriza, pero que van a formar parte del patrimonio. O hay otros fondos que van a formar parte de pronto de alguna idea que se tenga de acuerdo al gobierno corporativo, por ejemplo, la adquisición de un activo, un terreno, una sede social, etcétera, etcétera. Entonces, aquellos que oídese bien, que forman parte del patrimonio, se sacan del excedente o sobrante, que son aprobados por la Asamblea General de Socios. Entonces, en la reserva hay que tener en cuenta cuando son entidades sin ánimo de lucro y cuál es el destino que se le da al excedente o sobrante que tienen estas entidades sin ánimo de lucro. Entonces, hay reservas que se hacen que permiten constituir fondos de destinación específica patrimonial. O sea, son reservas que actualiza la Asamblea General de Socios con una destinación específica, pero forman parte del patrimonio. Eso lo establece la ley y esas reservas de esos fondos son permanentes. O sea, que después que lo constituyen no puedes quitarlo, son permanentes hasta la extinción de la entidad. Y hay reservas para fondos creados voluntariamente por la Asamblea. ¿Ya? Estos son aportes que en forma voluntaria hacen los socios. Una cosa es la reserva que se sacan de los excedentes que se pueden utilizar para destinación específica y nunca y siempre van a permanecer. Y otra cosa es la reserva que de pronto en forma voluntaria los socios hagan, aunque sea aprobada por la Asamblea.
¿ya? Estamos en una asamblea, entonces pronto se para, hombre, nosotros tenemos la necesidad de tener una sede social, pero para eso necesitamos que ustedes, además de sus aportes obligatorios que tienen que hacer, nos aporten en forma voluntaria la cuota mensual de tanto para construir a 5 años esta sede. Eso hay que hacer un fondo, fíjese bien, pero los aportes son voluntarios, creados por la Asamblea. Entonces fíjense que las características de reserva para fondos son voluntarios y lo determina la Asamblea. Veamos la reserva de fondos de destinación específica que forman parte del patrimonio. Se me olvidó decirle alguna cosa. Esta parte, la reserva de fondos creados voluntariamente, van a formar parte del pasivo de esta entidad, porque esa es plata del socio. Esto no es parte del patrimonio, es una opción voluntaria. Entonces, esta parte que están aportando van a formar parte del pasivo. Esta que están acá van a formar parte del patrimonio. Entonces, vamos a ver las reservas de fondos de destinación específica patrimonial. ¿Cuáles son esas reservas de esos fondos? Se puede hacer reserva de fondos para protección de aportes sociales. ¿Cuál es la fundamentación? Se establece un fondo para proteger los aportes que son irreductibles para cualquier situación. Por ejemplo, fíjense la situación que estamos viendo ahora, que de pronto con esta situación del coronavirus se están disminuyendo intrínsecamente el valor de las acciones y los capitales que tienen las entidades con o sin ánimo de lucro. Entonces, mientras hay una reserva, se le va a poder aportar y conservar el valor adquisitivo de esos aportes. Entonces, este puede ser una reserva de protección de aportes sociales. Reserva para proteger la cartera. O sea, estos son los riesgos que se corren cuando se le presta a los socios y de pronto se pueden volver una cartera que sea riesgosa. A pesar de que se vaya utilizando el deterioro de cartera, de pronto se vuelve irrecuperable, pero en la medida en que exista una reserva que esté en el patrimonio, eso realmente es un colchón de seguridad para la recuperación de cartera que se puede ir manejando al estado de resultados. Reserva protección del fondo mutual. También esto protege, en el caso que existe un fondo mutual, es proteger los aportes que están concebidos en el fondo mutual. Reserva para amortización de aportes. Ya hemos dicho, esto es para readquirir los aportes que están en cabeza de los socios. ¿Ya? Fondo especial. Es un fondo que tiene una destinación especial, específica. Vamos a establecer un fondo para comprar una sede. Se puede llevar aquí a fondo especial. Fondo especial capitalizado. ¿Ya? También otra reserva que se puede hacer de estos fondos. Entonces, fíjense que todos estos fondos que están aquí son fondos que siempre van a estar en el patrimonio. ¿Correcto? Entonces, la clase de hoy va a ser hasta ahí, porque en la clase siguiente ya nos vamos a meter en forma más profunda en otros aspectos que de pronto son más analíticos para efecto de hacer esos asientos contables. Entonces vamos a dejar de compartir para escuchar por parte de ustedes qué inquietudes tienen. Entonces, por favor, qué inquietudes tienen de esta charla, de esta videoconferencia que hemos visto, donde hemos tocado, y hace bien, registros que tienen que ver en la parte patrimonial en cuanto al capital social, fundamentalmente cuando hay el retiro o la liquidación de un socio, cuando se lo quiera hacer. ¿Qué preguntas tienen, por favor? Carlos Alfonso Cueto, no tiene inquietud. Stephanie, ¿qué inquietud tiene? Todo claro, profe. María Daniela, Mayo, ¿qué inquietud tiene? Por favor, ¿qué inquietudes tiene? Todo claro. Nicolás. Bueno, entonces fíjense bien que esto es muy importante y es fundamental. Señores, ustedes van a ser contadores públicos y lo más probable es que pronto, frente a su carrera profesional, se encuentren ante las disyuntivas de estar relacionados profesionalmente con estas entidades.
Claro que todo va a ir cambiando en la medida, pero por lo menos ya tienen los primeros fundamentos. Entonces, fíjense que siempre tienen que apoyarse en lo que es la reglamentación, las disposiciones y el PUC del sector solidario para poder entender la fundamentación del registro y las razones por cuales se hacen esos registros. Entonces, por favor, ya ustedes tienen la diapositiva, yo les voy a mandar la grabación. No dejen, yo estoy observando que estoy poniendo las grabaciones y veo que mucha gente no está incluso ni viendo esas grabaciones. ¿Verdad? Entonces, lo importante es que ustedes la vean para que les quede realmente un conocimiento. ¿Ya? Entonces, por favor, visiten el canal que yo tengo ahí para que ustedes vayan mirando eso y puedan posicionarse. Y en la próxima clase vamos a ver ya la segunda parte de los registros para posteriormente ver lo que es el plan de distribución que tiene que presentar la dirección a la Asamblea General de Accionistas para ver cómo se van a repartir los excedentes que tenga esta entidad de financiamiento. Buenas tardes y que Dios lo bendiga.